Hola amigos, estamos en otro en vivo para analizar la cuestión, la tensión mundial más bien, que se cierne en el mundo en torno, nos acercamos a la tensión que va a provocar el eclipse del 25 de octubre, eclipse solar, que siempre marca bajones energéticos, tragedias, cosas extrañas y convulsiones a nivel planetario. Y también el eclipse que va a haber en noviembre, que va a caer en plenas elecciones de Estados Unidos, que va a ser muy convulsivo porque va a ser Tauro Escorpio el eclipse. Y bueno, esta cuestión se viene anunciando desde hace tiempo en este canal. Las fuentes oficiales de este canal, bueno, fuentes oficiales digo porque no las menciono, pero pues nos han informado al respecto, astrólogos, personas del astral, contactados, etcétera, que son los bajones energéticos y cuadraturas negativas para la Tierra, y el 25 de octubre se acerca una. ¿Y qué ha estado pasando? Pues han estado pasando bastantes cosas, sobre todo en el tema Rusia, Ucrania, OTAN. El Nord Stream, como todos lo sabemos, y ya lo hicimos dos videos en este canal, de cómo el Nord Stream fue saboteado por la OTAN, bueno, más bien por los Estados Unidos, y los aliados se tuvieron que, pues digamos, tragar el sapo de ese sabotaje. ¿Qué aliados estoy hablando? Estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Polonia y otros, ¿no? Con menos participación, pero Alemania había participado casi con un 39% en la construcción de los Nord Stream, lo cual nunca había pasado, que los Estados Unidos provocaran un ataque a un aliado, pero se lo advirtieron a Olaf Scholz, tal como lo dice Thierry Meichan en su artículo. Le dijeron que no aceptara el gas ruso. Olaf Scholz desafió los designios de los neocons straussianos, y al desafiarlos, obviamente 6 días después llegaron estos ataques por medio de submarinos. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, la OTAN estaba muy envalentonada. ¿Por qué? Porque estaba replegando prácticamente a los rusos en las tierras en las que estaba avanzando. Los estaba replegando, los estaba prácticamente reempujando hacia atrás. Los rusos no hallaban qué hacer, esa es la realidad. No encontraban la puerta porque no tienen tantos soldados, y los que estaban reclutando se estaban yendo del país porque obviamente no quieren participar en una guerra. Es decir, a los que estaban reclutando no eran soldados en activo, y prácticamente el Kremlin estaba obligando a todos los muchachos en edad militar a unirse a las filas del ejército ruso. Obviamente no querían, y bueno, ser usados como carne de cañón. Y la OTAN, en cambio, mandaba milicias, mandaba mercenarios, que siempre ha mandado, pagándoles exorbitantes sumas de dinero, inmigrantes, les prometían el paraíso a los inmigrantes, casa, tarjeta verde en Estados Unidos, y váyanse para el combate. Y más todo el complejo militar industrial de Europa empezó a abrir más fábricas de armas. No se dan abasto los vendedores y fabricantes de armas con el dinero que están ganando con este conflicto. Entonces toda esta, que de hecho parte del complejo militar industrial y muchas armas de vanguardia, la manejan los Illuminati. Los DuPont son uno de ellos, que manejan parte del complejo militar industrial en Estados Unidos, y también manejan muchas cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con tractores, con todo lo que tiene que ver con el sector primario. Son unos grandes productores de estos medios de transporte en el campo, los DuPont. Y obviamente están metidos también en el espacio, en las fabricaciones de partes del complejo militar industrial y también de la aviación estadounidense. Los DuPont son pioneros de ello, y lo pueden ver en el libro de linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier, en todo lo que los DuPont, uno de los linajes Illuminatus, están metidos, y claro que se concatenan con todos los demás. Pero bueno, volviendo al tema. Se estaban replegando, los rusos estaban perdiendo influencia, estaban perdiendo la guerra prácticamente porque no les estaba alcanzando para llegar. Sí tenían asegurada la zona, sí se adjudicaron varias zonas estratégicas, pero no podían pues prácticamente volver a tener el dominio de Ucrania, sobre todo en las ciudades más preponderantes. Y aquí, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos que supuestamente, y digo supuestamente porque yo pienso que no fue así,
Ucrania derribó el puente de Crimea, dejando incomunicado a Rusia con la isla de Crimea, la península de Crimea. Y este fue el pretexto para que Vladimir Putin entrara a tomar oxígeno y a bombardear todas las ciudades ucranianas, el centro de Kiev, etcétera, que nunca habían tocado. Pero dicen en 4chan, y no nada más en 4chan, también en Euronews Media, que es un portal independiente que quién sabe de dónde salió la fuente, que fue la única fuente oficial que encontré del tema, que Putin fue el que mandó a volar el puente de Crimea. Él fue el que atacó el puente, él se autosaboteó el puente y eso le permitió poder respirar, porque al atacar el puente pudo entrar de lleno en la guerra en las ciudades que no había tocado, porque fue el pretexto perfecto para poder entrar a desorganizar toda la red de abasto y toda la red estratégica de depósitos de armas, entrenamiento de milicias, todo lo que estaba impulsando Ucrania para replegar a los rusos. Gracias a esta voladura del puente, Putin tuvo el pretexto perfecto para entrar de lleno a tomar a estas ciudades. Y prácticamente en cuanto empezó a bombardear Kiev y otras zonas estratégicas y empezó a derrumbar los centros de entrenamiento que ya tenía el ejército avisorados desde antes, por satélite, etcétera, pues fue cuando empezaron los ucranianos a llorar y a pedir más armas a la comunidad internacional. Empezaron, pues obviamente el comediante Zelensky empezó a agonizar y a darse golpes de pecho diciendo que por favor le envíen más armamento, pero ya no pueden exprimir más a la vaca europea. Entonces buscaron incluso a México, que querían que el ejército le diera las armas a los Estados Unidos, las armas decomisadas a los grupos delictivos para la guerra en Ucrania, algo que López Obrador obviamente y el ejército mexicano se negaron rotundamente. Dice aquí Lan Martínez, no digas tonterías, ¿a poco crees que Putin ocupa pretextos? Están en guerra, todo se vale. Bueno, eso es no tener conocimiento de cómo se manejan las guerras ni las opiniones internacionales. No puedes bombardear contrario al derecho internacional a zonas donde no están en conflicto. Eso es de cajón. O sea, tu conocimiento en torno a estos temas son nulos. Dice que puede bombardear a todo y tirar bombas atómicas, así no se manejan las guerras. Todo tiene su orden. Y los rusos son los más respetuosos del derecho internacional, tanto así que las zonas que se adjudicaron fueron votadas democráticamente. No pueden entrar así nada más atacando a diestra y siniestra, tienen que tener un pretexto, así como lo tuvo Hitler cuando el Reichstag lo mandó a incendiar. Recordemos eso, ¿no? Que Hitler en la Segunda Guerra Mundial mandó a incendiar el Reichstag para tener el pretexto perfecto para perseguir a los opositores. Y puede decir aquí Lam, oye, pero Hitler no le importaba nada, él era un loco que podía hacer lo que quisiera. No, incluso Adolf Hitler aplicó esas técnicas para poder tener pretextos de cara a la comunidad internacional, porque si Putin llegaba tirando bombas a zonas donde no estaban en conflicto, pues entonces la comunidad internacional no podía decir nada. Pero ¿qué fue lo que hizo Putin? Putin es un gran ajedrecista en la quinta dimensión. Vamos a ver cómo es que hizo Putin esto. Putin obviamente tiró el puente de Crimea y si se fijan, nunca Zelensky se adjudicó el ataque. En cuanto se derrumbó el puente de Crimea, Zelensky guardó silencio. No dijo nada. No dijo, nosotros fuimos. No, se quedó callado. Lo que los dijeron que atacaron el puente fueron los medios de comunicación. Obviamente la propaganda de guerra. ¿Por qué? Pues porque quieren poner débil a Putin. Lo quisieron poner como el débil, como que estaba perdiendo el combate, como que el puente en Crimea cayó gracias al régimen de Kiev, pero el régimen de Kiev nunca dijo nada. Y empezó la estridencia y las celebraciones. Y Putin sabía que iban a celebrar. Él tiene conocimiento de cómo se manejan los medios y tienen conocimiento de cómo estas cuestiones surgen, ¿no? Dejó que los tambores de la propaganda sonaran y cuando ya todos daban por sentado que Kiev había derrumbado Crimea, fue cuando Putin anunció que iban a intervenir militarmente las zonas que no habían tocado. Entonces, además hay otro componente muy importante. Cuando derrumbaron el puente, al mismo tiempo que fue este ataque, un juez del
un juez anti-Putin que era muy peligroso para el régimen de Putin. Este juez estaba en contra de todo lo que Putin aprobaba y estaba habiendo una persecución judicial porque este juez estaba encumbrado en las alturas y era muy incómodo para el Kremlin. Y qué casualidad que cuando vuelan el puente también se muere el juez, o sea, muere en el atentado. Pues creen que es casualidad, al mismo tiempo que le dio el pretexto de entrar de lleno en la guerra y poder respirar, muere este juez que era incómodo para el Kremlin. O sea, ya son muchas casualidades. Ahora encontramos que Putin volvió a tomar respiro y dejó otra vez cojeando a Kremlin. Esto es lo que está pasando, pero ahora la tensión aumenta en torno al eclipse. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque los drones que atacaron la zona centro de Kiev y obviamente las zonas aledañas de las ciudades, que son nodales donde había campamentos de las milicias que estaban mandando desde toda Europa, están mandando a toda la escoria de Europa a ir a la guerra. Prácticamente Irán suministró esos drones y suministró armamento pesado, cosa que Israel estuvo en contra porque Israel e Irán no se llevan muy bien. Entonces lo que está pasando aquí es lo siguiente: Israel dijo que va a entrar en el conflicto no nada más con ayuda médica y ayuda de protección antimisiles a Kiev, sino que también va a suministrarle armas. Y esto es nuevo, porque las relaciones de Rusia con Israel eran positivas, eran buenas, o sea, no eran malas. Rusia y el Estado de Israel tenían buenas relaciones pese a todo. Pero esto cambia el juego y Rusia le ha advertido a Israel que ni se meta a darle armas porque lo va a considerar país hostil. Cosa que aumenta la tensión porque Irán sí, obviamente siempre ha apoyado a Rusia, son amigos, pero no así el señor de Israel, que tiene concatenación con las élites corporativas que apoyan a Ucrania por medio de Zelensky, porque tienen el mismo componente religioso. Dijo: ¿escuchaste que el embajador de Francia en Ucrania renunció y dijo que Zelensky ya no está en Kiev? Bueno, esos son rumores, no podemos saber si lo que dice es cierto. Hay muchas mentiras en torno a cuando esto está moviéndose, hay muchas falsedades, muchas mentiras. No sabemos si puede ser un falso positivo, pero puede ser porque ya están apretando a Kiev. No creo que se deshagan de Zelensky, pese a todo, no creo que se deshagan de Zelensky directamente, pero bueno, eso es lo que ha dicho Rusia, que iba a respetar la vida de Zelensky. Claro, está acorazado en un búnker y es lo que yo creo todavía que está ahí, pero puede haber salido, no lo sabemos. De hecho, Rusia tiene mucha inteligencia, no lo puede saber. Pero bueno, ahora bien, ¿qué es lo peligroso aquí? Que si Israel se mete al conflicto, esto cambia las reglas del juego, porque si Israel se mete, Irán también se va a meter mucho más directamente y esto puede arrastrar al príncipe de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, a también empujar hacia la guerra apoyando a Rusia, porque el presidente de Arabia Saudita es muy aliado de Vladimir Putin y lo podemos ver con la cuestión de que el presidente de Arabia Saudita no quiso aumentar la producción de crudo, no quiso aumentar la producción del petróleo, dándole el rechazo total a Biden. Biden estaba apostando a que Arabia Saudita aumentara la producción de petróleo para poder abastecer a Polonia, pero sobre todo a toda Europa, en torno a haber apagado el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y el corredor de petróleo que han hecho a través del mar Báltico no alcanza, simplemente no es suficiente para abastecer a todas estas ciudades, a todos estos países, incluyendo Alemania, que Alemania es el que más mal lo va a pasar, pero según las noticias, Alemania va a subsidiar los precios del gas durante todo este tiempo, durante todo este invierno, va a pagarle a las familias para que no haya un caos y parece ser que tienen suministrado ya el 95% del gas. Vamos a ver si eso es cierto, pero no se puede estar viviendo de dádivas y de subsidios artificiales. Tarde o temprano van a tener que tener un plan B, pero por lo pronto no se tiene y Alemania va a ser desangrada. Esto tampoco es positivo para los alemanes y también puede ser un arma de doble filo para los Estados Unidos,
porque los Estados Unidos apostaron por desechar a su aliado estratégico Alemania, echando debajo del tren a Olaf Scholz y subiendo y dándole todo el poder a los polacos, que van a ser los nuevos redistribuidores del petróleo de Europa por el corredor del Mar Báltico, que va a salir de Polonia. Son los grandes ganadores. Rusia es perdedora también. Estamos viendo que Rusia está perdiendo porque lo del Nord Stream le afectó bastante. Todo esto, si este cúmulo de concatenaciones de países que se están viendo arrastrados hacia esta guerra, están surgiendo justo en las vísperas del eclipse del 25 de octubre. Y ¿qué es lo que dice Alex Collier? Les dije que les iba a traer algo de Alex Collier, que acabo de subir un video de Alex Collier. Bueno, lo que está pasando es que Putin también amenazó con que si se recrudecía el apoyo de la OTAN y si la OTAN entraba directamente a los ataques aéreos en contra de su ejército en Ucrania, estos iban a intervenir con pequeño armamento nuclear. No estamos hablando de bombas atómicas, estamos hablando de pequeñas mini armas nucleares que podían disuadir al enemigo. Por lo tanto, esto significaría una escalada de guerra. Y obviamente esto pone en alerta a toda la OTAN y no se amedrentaron por el cambio de planes de Putin. Ellos dijeron que no les importaban las declaraciones y las amenazas de Putin, que ellos iban a entrar con todo a disuadir a Rusia. Y bueno, en eso están las cuestiones. Está aumentando la tensión. Más países están viendo arrastrados a esta vorágine de conflicto que se ha desatado gracias a un comediante estúpido y a sus neonazis emborrachados de idiotez. Y bueno, desgraciadamente eso es lo que tenemos en el mundo. La OTAN irresponsablemente ha violado los pactos de la Segunda Guerra Mundial, que clamaban que no iban a aumentar la expansión de la OTAN hacia el este por salvaguardar las líneas rojas de los países, cosa que no hicieron. Y después de ese tiempo le empezaron a violar una y otra vez, y la ONU no decía nada, nadie los condenaba, los medios de comunicación callados decían que estaban en su derecho. Tenemos el derecho, cualquier país que solicite entrar en la OTAN tiene el derecho de hacerlo. Empezaron a cambiar el discurso poco a poco y eso obviamente provocó que la tensión mundial aumentara, pero de esto no se pronuncian los medios internacionales, todo esto lo callan, todo esto lo omiten, pero obviamente esto genera todo lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que el derecho internacional ha sido violado, que la ONU ya está fracasado, está fragmentada, es prácticamente inoperante y estamos viendo que las zonas, las líneas rojas que antes se respetaban, ahora se burlan de ellas los de la OTAN, los lacayos de Estados Unidos, y prácticamente todo esto es estamos en el salvaje oeste, hablando en el derecho internacional. En el salvaje oeste las potencias no tienen límites, China también se está expandiendo, prácticamente es vergonzoso lo que estamos viviendo y cualquier cuestión puede desatar una cosa muy trágica para la humanidad. Pero ¿qué es lo positivo? Lo positivo es que mientras nos acercamos al aumento vibracional de la quinta densidad, Alex Collier ha dicho que los positivos no van a permitir que se use armamento nuclear, van a intervenir y lo van a apaciguar de una u otra manera, y de una u otra manera lo han venido haciendo. ¿A qué me refiero? Los hilos nucleares han sido saboteados sistemáticamente tanto en Estados Unidos como en Europa. No dudo que también en Kapuskin Yard y en otras bases militares rusas haya ocurrido el mismo fenómeno. Cuando hay aumento en la tensión bélica, surgen avistamientos extraterrestres, platillos voladores, luces extrañas, parpadeantes, luces brillantes. Los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, que también estuvieron presentes durante todo el conflicto, y esto fueron los primeros grandes avistamientos ovni que pilotos militares de los aliados estuvieron informando al respecto. Les llamaron los Foo Fighters. Esto estaba en plena tensión de la Segunda Guerra, como también estamos viendo un aumento en los avistamientos en Kiev, y esto lo informa los mismos pilotos de control aéreo de Ucrania, que dijeron que había cosas extrañas en los cielos, y también dimos cuenta de esto en este canal, en un video. Había cosas extrañas dirigiéndose a velocidades inenarrables, que no eran naves de combate, y además eran luces brillantes, y estos avistamientos se han exponencializado en todo el país. Por lo tanto,
los extraterrestres, ¿por qué les importa que no haya este tipo de armas o de bombas? ¿Por qué? Lo dice Alex Collier. Porque al haber una explosión nuclear de este nivel, una bomba como la de Hiroshima o Nagasaki, no nada más afecta a la tercera densidad. Esto crea una ola expansiva que afecta a la cuarta y a la quinta densidad. Esta ola expansiva afecta toda la vibración en una multipolaridad de vibracional que prácticamente es una hecatombe. Esto lo tenemos que entender porque también la tercera densidad está concatenada con la cuarta e incluso con la quinta. Todo está concatenado, por lo tanto les importa que no se salgan de control estas cuestiones nucleares y lo vienen advirtiendo. A lo mejor hay represalias en contra del cabal y de la élite oscura que está impulsando todas estas cuestiones para bajar la vibración del planeta. No lo dudemos. ¿Por qué? Porque ya hay naves estacionadas fuera de la atmósfera, bastantes naves estacionadas fuera de la atmósfera de los positivos que están llegando, naves nodrizas que se están estacionando, bases reptilianas que han sido defenestradas, que han sido eliminadas, bases Steel de los reptoides en los anillos de Saturno, y esto lo informa Kurt Baker, me lo informó personalmente Kurt Baker. Entonces estamos viendo toda esta llegada de extraterrestres, tanto positivos como negativos, mientras esta tensión continúe. Yo espero que cuando salgan estos eclipses y salgamos de esta seguidilla oscura, astrológicamente oscura, en la que estamos entrando de aquí al 25 y después a noviembre, ya por allá un mes después del eclipse de noviembre, entrando febrero, ya podemos respirar mejor si es que no hay otras cuestiones negativas. ¿25 de qué mes? Pregunta Sergio. Pues de ahora, 25 de octubre, es el eclipse solar del 25 de octubre, y después sigue el de 22 de noviembre más o menos por las elecciones de los Estados Unidos, que parece ser, y escuchen las declaraciones de Putin, esto lo dijo Steve Quayle, que lo dijo Biden, de Biden, dijo que si los republicanos ganaban, iba a haber enfrentamientos a mano limpia en las calles contra ellos. O sea que los está prácticamente dividiendo al país con declaraciones inflamantes, ¿no? Incendiarias. Por lo tanto, estas elecciones van a ser complejas, pero yo pienso que los republicanos tienen las de ganar, todas las de ganar, debido a la bajísima aprobación de Joe Biden. Amigos, estas son las tensiones en aumento que están ocurriendo. Me despido, no quiero yo ser negativo. Como siempre les digo que la vibración del ser humano la puede aumentar cuando quiera, independientemente de lo que esté pasando a nivel internacional. Y les voy a traer, ya que me lo pidieron, más libros de lo positivismo, más libros de cómo subir la vibración, de controlar la mente y de evitar las cuestiones negativas en torno a nivel personal, con el nuevo libro de William Walker Atkinson, el cual ya les traje de Viaje Astral, Habitantes del Astral y sus sectores. Bueno, pues prácticamente este autor ocultista también nos tiene un gran mensaje en torno a la mente humana, la cual, independientemente de lo que ocurra afuera, puede elevar la vibración de lo que ocurre adentro, pero no por eso vamos a ser ignorantes y borregos del panorama internacional y universal. Por eso les agradezco mucho su tiempo y como siempre les mando un enorme abrazo. Gracias por apoyarme en Patreon, a los que me apoyan y a los que no. $1 al mes, perdón, no es mucho para apoyar a la resistencia. Les agradezco su tiempo y su retroalimentación positiva. Gracias por todos sus comentarios. Positivos y negativos son bienvenidos. Aquí hay libertad de expresión y obviamente siempre estamos atentos a todo lo que ustedes dicen. Que pasen una excelente tarde y nos vemos en otro directo.